homogéneas o disoluciones están formadas por una sustancia que está en menor proporción, un soluto, y por una sustancia que disuelve el soluto, que es el solvente. Ahora, combinando las dos, ¿no es cierto?, mezclando las dos, se obtiene la solución o la disolución. Ahora, nos encontramos también con que las disoluciones se pueden encontrar en los tres estados: sólidas, por ejemplo, las aleaciones, donde acá, ¿no es cierto?, se combinan metales. Por lo tanto, en el caso del bronce, que es la combinación de cobre y estaño. También nos encontramos, ¿no es cierto?, con las disoluciones líquidas, donde el disolvente es líquido, por ejemplo, las bebidas gaseosas, ¿ya? Las disoluciones, por ejemplo, que están en estado gaseoso, es porque el disolvente gaseoso, es el caso del aire. El aire, ¿no es cierto?, el disolvente que disuelve el otro gas es el nitrógeno. Ahora, dentro de las disoluciones también hablamos, se conversó, ¿no es cierto?, se habló de la solubilidad. La solubilidad es una propiedad, ¿no es cierto?, que nos dice cómo se disuelve el soluto en el disolvente, o qué capacidad tiene el soluto para disolverse. Y dentro de la solubilidad nos encontramos con disoluciones insaturadas, donde el soluto está en menor cantidad. Por lo tanto, yo digo que una disolución está desabría, ¿no es cierto?, es porque está insaturada, falta soluto. Después nos encontramos con una disolución saturada, ¿no es cierto?, que está en el punto exacto. Por lo tanto, cada vez que ustedes preparen, por ejemplo, una sopa, ya en sobre, ustedes sigan las instrucciones. Cada vez que ustedes siguen las instrucciones, ¿cierto?, llámese para preparar una sopa, un jugo, un refresco, lo que sea, ustedes van a saturar la disolución. Significa que va a estar en el punto exacto. Ahora, si yo le agrego mucho soluto, voy a obtener una disolución sobresaturada, demasiado soluto, ¿ya? Y ahí nos encontramos, ¿cierto?, con el concepto de solubilidad lo llevamos al concepto de concentración. Por lo tanto, cuando nos preparamos, por ejemplo, a ver, un café, a mí me encanta el café. El café, ¿no es cierto?, no todos disfrutan de un café, ¿no es cierto?, a algunos les gusta más diluido, a otros les gusta más concentrado, con más cantidad de café, ¿ya? Ahora, las concentraciones, las cuales vamos a ver, ya están basadas, por ejemplo, en unidades físicas y unidades químicas. En el caso de las unidades físicas, las que vamos a ver hoy día, son estas: la masa-masa, ¿ya?, porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, y también las partes por millón, que a lo mejor lo han escuchado en algún momento. Por lo tanto, cada vez que, ¿no es cierto?, ustedes toman un recipiente, ahora que está de moda, ¿no es cierto?, por este asunto de la pandemia, el alcohol gel, acá yo tengo, ¿no es cierto?, un recipiente de alcohol gel, y si ustedes lo miran, ¿no es cierto?, en su casa, si lo tienen, fíjense que tiene un porcentaje, tienen una concentración. Por lo tanto, ese valor nos está diciendo qué cantidad hay de sustancias, llámese soluto, solvente. Eso tiene que ver con las concentraciones. Por lo tanto, los medicamentos, ¿no es cierto?, que también consumen en su hogar, tienen un valor, ¿no es cierto?, están indicados, ¿no es cierto?, dentro de las instrucciones, la concentración en la cual se encuentra. Entonces, una concentración, ¿cómo se define? Dice que corresponde a la cantidad de soluto disuelta en una cantidad determinada de solución. Ahora, las soluciones, recuerden ustedes que son soluto más solvente. Mezclando los dos, obtengo la disolución o solución. Por lo tanto, aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, concentraciones, ¿no es cierto?, o de disoluciones diluidas hasta concentrada, o de concentrada a diluida. Por ejemplo, yo acá tengo algunas disoluciones. Aquí yo tengo el cloro. En el hogar, ¿no es cierto?, existe, ¿no es cierto?, el cloro. El cloro, ¿no es cierto?, si lo diluyen, le agregan agua, le bajan la concentración. Por lo tanto, aquí dice 10%. Significa que hay una cierta cantidad de cloro y lo restante es solvente, en este caso agua. Por lo tanto, estas son disoluciones acuosas. Acuosas significa que están disueltas en agua. Igual que el suero fisiológico. Aquí el suero fisiológico, que se utiliza para la herida, ¿no es cierto?, desinfectar, es una concentración que va al 0,9% de cloruro de sodio. Significa que hay una cantidad de sal aquí y el resto es agua. Por lo tanto, se puede identificar, ¿no es cierto?, a partir de las concentraciones, cuál es el soluto y cuál es el solvente. Igual que el vinagre es ácido acético en agua. Esto es vinagre, un frasco. Vamos a las concentraciones, porcentaje masa-masa. El porcentaje masa-masa, ¿no es cierto?, nos dice que hay cierta cantidad de soluto en una cantidad de disolución. Y eso está relacionado que la masa del soluto tiene que estar en gramos y la masa de la disolución también tiene que estar en gramos. Por eso se llama porcentaje masa-masa.
la masa del soluto en la masa de la disolución. Y para ello, ¿no es cierto?, se utiliza la siguiente fórmula, donde dice que el porcentaje masa-masa va a ser igual a la masa del soluto. Y la masa del soluto tiene que estar en gramos, dividido, ¿no es cierto?, por la masa de la disolución, por el total. Y todo esto por 100, por eso se llama porcentaje. Por lo tanto, el soluto, ¿no es cierto?, y la disolución me van a permitir, ¿no es cierto?, determinar la concentración. Lo importante también es que ustedes sepan cuántos solventes utilizan. Ahora, de acuerdo a esto, yo puedo tener disoluciones, por ejemplo, al 5, al 15, al 25. Aquí son unos ejemplos solamente. Si me dicen que una disolución, porcentaje masa-masa hasta el 5%, ¿ya? Veamos el primer caso. ¿Qué significa ese 5%? Ese 5% me está diciendo, ¿no es cierto?, que en 100 gramos de la disolución, que en 100 gramos de esto, hay 5 gramos de soluto y 95 gramos de solvente. Eso nos indica el 5%. El 15, similar al 5. Nos dice, ¿no es cierto?, que en 100 de esto hay 15 gramos de soluto y 85 gramos de solvente. Y por último, ¿no es cierto?, el 25%, masa-masa, recuerden que estamos en masa-masa, me está indicando, ¿no es cierto?, este porcentaje que en esta disolución, ¿cierto?, que son 100, hay 25 gramos de soluto más, ¿no es cierto?, 75 gramos de solvente, en este caso agua, para producir 100. Por lo tanto, esos son los valores en porcentaje, para que ustedes los vayan identificando. Veamos un ejemplo, ¿no es cierto? Acá, jóvenes, tienen que usar calculadora. A ver, dice, ¿cuál es la concentración masa-masa de hidróxido de sodio, ya, para una disolución que se preparó disolviendo 8 gramos de hidróxido de sodio en 50 gramos de agua? Acá fíjense que nos están diciendo que tenemos una sustancia que está en menor cantidad, que es el hidróxido de sodio, por lo tanto es el soluto. La otra sustancia, que son los 50 gramos, corresponden al solvente. Por lo tanto, al mezclar los dos, yo voy a obtener la disolución, que van a ser 58 gramos. Por lo tanto, identificando, ¿no es cierto?, los componentes de la disolución, sus valores, yo puedo aplicar la fórmula y obtener el porcentaje. Por lo tanto, reemplazo valores acá nomás. Tengo, el soluto son 8 gramos, la disolución son 58. Y todo esto lo divido estos dos, ¿no es cierto?, y lo multiplico por 100, me da un porcentaje que es el 13,79, que es aproximado a 13,8. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que en los 100 gramos de disolución, por definición, hay 13,8 gramos de soluto. De acuerdo a esto, si no hay 13,8 gramos de soluto, ¿cuántos solventes no hay? Por lo tanto, yo digo 100 menos 13,8 me da 86,2 gramos de agua, en 100. ¿No? Entonces ustedes tienen que ir viendo las proporciones. Nos vamos al segundo porcentaje, que es masa-volumen. Porcentaje masa-volumen. Aquí el soluto sigue estando en gramos, pero aquí la disolución ya no está en gramos, sino que está en mililitros, ml, que es una unidad de medida también de volumen. Por lo tanto, ¿no es cierto?, acá vamos a utilizar esta siguiente expresión, donde dice que el porcentaje masa-volumen, ¿no es cierto?, es igual a la masa del soluto dividido por la masa de la disolución por 100. Veamos el siguiente ejemplo para que vayan entendiendo. Dice, por ejemplo, una solución o disolución, que es lo mismo, está al 5% masa-volumen. Si está al 5% masa-volumen, ya, esta disolución dice que está al 5% masa-volumen. La pregunta es, ¿qué valores tengo acá, tanto de soluto como solvente? ¿Cuánto soluto y solvente tengo? Entonces, si está al 100, ¿ya?, y me dicen que está al 5%, significa que del 100, el 5% corresponde al soluto, significa 5 gramos. ¿5 gramos de qué? Por ejemplo, de nitrato de plata, que es el soluto, que es una sal. Y lo restante es agua, por lo tanto, 95 mililitros corresponden a agua, y eso forma los 100 mililitros de solución. Siguiendo, ¿no es cierto?, con la dinámica del ejercicio anterior relacionado con masa-masa, ahora vamos a verlo con masa-volumen, ya los porcentajes masa-volumen, y nos dan tres casos. Nos dicen, primer porcentaje 0,5% masa-volumen, el segundo 5% masa-volumen y el tercero 30% masa-volumen. Ahora, ¿qué significa el primer caso? En el primer caso nos está diciendo que en 100 mililitros de la disolución hay 0,5 gramos de soluto y 99,5 mililitros de solvente. El segundo caso, ¿no es cierto?, nos dice 5%. El 5% nos dice que son 5 gramos de soluto y 95 mililitros de solvente.
Y el tercer caso, ¿no es cierto?, nos está diciendo que el 30% nos dice, ¿no es cierto?, que en la disolución, que el total, que son 100 mililitros, nos está informando que de los 100, 30 gramos son solutos y 70 mililitros son solventes. ¿Ya? Así se van leyendo, ¿no es cierto?, los porcentajes. Veamos un ejemplo del que puede presentarse a diario en nuestro hogar. Dice, calcular el porcentaje masa volumen cuando preparamos una taza de café, que son 200 mililitros, la taza, a partir de una cucharadita de café que corresponde a 1,8 gramos. Entonces, acá, ¿no es cierto?, nos están preguntando por el porcentaje. Entonces, ¿qué hago? En este caso, utilizo la ecuación principal, ¿cierto?, que se nos da, y aquí voy reemplazando los datos. Identifico acá cuál es el soluto. Entonces, el soluto siempre que está en menor cantidad son 1,8 gramos. Entonces, reemplazo, coloco en la ecuación 1,8 gramos de soluto, que viene siendo el café, dividido, ¿no es cierto?, por la disolución, que es el total, la taza. ¿Cuánto? 200 mililitros. Lo divido y lo multiplico por 100, y eso me da 0,9%. Ahora, ¿qué nos arroja esa información referente a esta taza de café? Nos está diciendo que en 100 mililitros, de acuerdo a la expresión matemática, ecuación, en 100 mililitros hay 0,9 gramos de café. ¿Ya? Por lo tanto, en 200 viene siendo el doble de la cantidad de gramos, los 1,8 gramos. ¿Se fijan cómo está relacionado acá? Ya. Continuando con los porcentajes, bueno, ahora vamos a ver lo que es el volumen, digamos, la concentración volumen. En este caso, nos dice, ¿no es cierto?, por definición, que tanto el soluto como la disolución tienen que estar en mililitros, ml. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tengo tres casos acá, siguiendo la dinámica de los porcentajes anteriores. El 1,5% volumen nos está diciendo que en 100 mililitros de la disolución hay 1,5 mililitros de soluto y el resto es solvente. ¿Cuánto solvente? 98,5 mililitros. Significa que aquí hay 1,5 de soluto, aquí hay 98,5 de solvente y eso nos da los 100 de disolución. Ahora, cuando nos dicen el 17%, nuevamente, ¿no es cierto?, decimos que en 100 mililitros de la disolución hay 17 mililitros de soluto y 83 mililitros de solvente. Al 40% volumen, ¿no es cierto?, nos está diciendo que en 100 mililitros de la disolución, 40 ml o 40 mililitros corresponden al soluto, los 60 corresponden al solvente. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de este porcentaje. Es común, ¿no es cierto?, que en nuestro hogar haya vinagre. Dice, un ejemplo de una disolución líquido-líquido es el vinagre que usamos para aliñar nuestra ensalada, donde el ácido acético es el soluto. Por lo tanto, el vinagre que está en la casa, la botellita de vinagre que tengan ustedes, el soluto corresponde a un ácido, que es ácido acético, ¿ya? Y el resto es agua, por lo tanto es una disolución acuosa. Dice el soluto y el agua, el disolvente. ¿Qué volumen de ácido acético? Nos están preguntando qué volumen de ácido acético hay en una botella de vinagre de 250 mililitros. Si sabemos que está al 6% volumen. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer acá? Despejar, ¿no es cierto?, el soluto, que nos están preguntando por el ácido acético, que es el soluto. Por lo tanto, en la ecuación que se les dio anteriormente, en esta ecuación, ¿no es cierto?, el soluto, la disolución, ¿sí? Por lo tanto, aplicamos esa ecuación y acá nos dan el porcentaje, qué valores nos están dando, el porcentaje, nos da la disolución que son 250, pero no sabemos la cantidad de ácido acético. Entonces despejamos acá. Y el soluto va a ser igual a ¿qué? X, nuestra incógnita, va a ser igual a ¿qué? Al 6% por 250 mililitros, y esto lo dividimos por 100. Significa que el resultado nos da 15 mililitros de ácido acético. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que en los 250 que esta botella de disolución hay 15 ml o mililitros de ácido acético. En esa concentración